En los años 80, en un vecindario apacible, surgió una leyenda que envolvía a los niños en un manto de terror. Luisito, el niño fantasma, deambulaba por los parques al anochecer, invitando a los más curiosos a unirse a sus juegos macabros. Era un atardecer de otoño cuando Tomás, un niño intrépido, decidió aceptar la invitación de Luisito. Con risas contagiosas y ropas típicas de los 80, el niño fantasma parecía inofensivo al principio. Juntos, se sumergieron en una noche de juegos, pero pronto, la diversión tomó un giro siniestro. A medida que avanzaba la tarde, las risas de Luisito se volvieron más macabras, y sus ojos, antes cálidos, adoptaron un brillo perturbador. Los juegos inocentes se tornaron en pruebas aterradoras, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de manera inquietante. Los niños que participaban en las travesuras de Luisito empezaron a desaparecer uno por uno. Sus risas, una vez llenas de alegría, se convirtieron en susurros espectrales que llenaban los parques desiertos. Los padres, alarmados por la repentina desaparición de sus hijos, intentaron desentrañar el misterio que envolvía al niño fantasma. Tomás, el último sobreviviente de aquellos juegos tenebrosos, se vio arrastrado a una pesadilla interminable. Luisito, con su inocencia perdida, reveló su verdadera naturaleza. Era un espíritu atormentado, anclado al mundo de los vivos por oscuros secretos sin resolver. A lo largo de los años, la leyenda de Luisito persistió, dejando un rastro de niños desaparecidos y familias destrozadas. Los parques que una vez fueron lugares de risas infantiles se convirtieron en terrenos marcados por el horror. La historia de Luisito, el niño fantasma de los 80, sirve como advertencia sobre los oscuros juegos que a veces nos invitan a jugar, llevándonos más allá de los límites de la inocencia y hacia la oscura realidad que acecha en las sombras. Con el tiempo, Tomás se convirtió en el único portador de la verdad detrás de la leyenda de Luisito. Atormentado por sus recuerdos, se sumió en un aislamiento doloroso, incapaz de olvidar las noches escalofriantes que compartió con el niño fantasma. Las madres del vecindario, desesperadas por respuestas, acudieron a Tomás en busca de consuelo. Con voz temblorosa, relató las extrañas pruebas que Luisito les había impuesto a él y a sus amigos, las risas que se desvanecían en susurros fantasmales, y cómo cada uno había desaparecido en la oscuridad de la noche. Tomás, sintiendo la carga de la verdad, decidió confrontar al niño fantasma. Buscó la ayuda de un anciano sabio del pueblo, conocedor de los misterios del más allá. Juntos, realizaron un ritual para invocar la presencia de Luisito y descubrir el origen de su atormentada existencia. En medio de un parque envuelto en sombras, Luisito se materializó, su figura etérea resonando con lamentos y remordimientos. Reveló que, en vida, había sido víctima de un crimen atroz en aquel mismo parque en los años 80. Su espíritu, incapaz de encontrar la paz, quedó atrapado en un ciclo de juegos macabros como una forma de buscar justicia por su tragedia no resuelta. Con lágrimas en los ojos, Luisito imploró a Tomás que lo ayudara a encontrar la verdad detrás de su muerte. Juntos, se sumergieron en una búsqueda desesperada de respuestas, enfrentándose a fuerzas oscuras que intentaban mantener enterrados los secretos del pasado. La historia de Luisito, el niño fantasma de los 80, se convirtió en un relato de redención y descubrimiento. A medida que Tomás desentrañaba los misterios que envolvían la muerte de Luisito, el parque recuperaba lentamente su serenidad perdida. Las risas infantiles regresaron, pero la advertencia persistió en la memoria de aquellos que alguna vez jugaron con el niño fantasma. A medida que Tomás y Luisito se sumergían en la búsqueda de la verdad, descubrieron oscuros secretos que habían permanecido enterrados durante décadas. Luisito, en vida, había sido víctima de un crimen atroz perpetrado en el mismo parque donde jugaba con los niños. Su espíritu, en vez de encontrar descanso, quedó atrapado en una existencia tortuosa. Los dos se enfrentaron a fuerzas oscuras que intentaban mantener oculto el crimen. Sombras del pasado intentaron detenerlos, pero la determinación de Tomás y la agonía de Luisito los guiaron a través de un laberinto de engaños y traiciones. Finalmente, en una noche cargada de suspense, descubrieron la verdad detrás de la tragedia de Luisito. Revelaron la identidad del responsable, un individuo que había escapado de la justicia por demasiado tiempo. La justicia, aunque tardía, se manifestó en el plano espiritual. Con el misterio resuelto, Luisito encontró la paz que había buscado durante tantos años. Su figura etérea se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un susurro de gratitud. El parque, una vez envuelto en sombras y misterio, recuperó su tranquilidad.
Las risas infantiles regresaron, pero ahora resonaban con un matiz de respeto y reflexión. La advertencia persistió en la memoria de la comunidad: la inocencia puede perderse en juegos sombríos, y la oscura realidad acecha en los recovecos de nuestra historia. Tomás, aunque liberado del peso de la verdad, llevó consigo las cicatrices de aquellas noches aterradoras. La historia de Luisito se convirtió en un recordatorio de que los fantasmas del pasado pueden influir en el presente, y que la redención a veces surge de la valentía de enfrentar los horrores que yacen en las sombras.